Buenos días mis queridos hermanos y familia MCL Japan, que aún está creciente, aún está naciente y que están comenzando a ver nuestro contenido. Para mí es más que un gusto que nos estemos reuniendo nuevamente, hermanos. La pregunta en este video de hoy va muy relacionada con el tema del shock cultural. Una vez nosotros salientes de Colombia y entrantes a Japón, ocurren cosas supremamente interesantes, a veces un poco bizarras, que no concebimos nosotros los latinos. Entonces, Andrés, mi hermano, cuál fue el primer totazo cultural que tú dijiste? Qué extraño esto, y si fue para bien o para mal. Hola, hermano, es un gusto saludarte y también a la familia MCL Japan. Es un gusto compartir con ustedes y más este tema tan apasionante, ¿no? Que pues habíamos discutido, sobre todo por la gran diferencia que existe entre los dos países, Japón, Colombia, geográficamente opuestos y también culturalmente. Y eso pues eso se ve más en la acción cuando uno llega y interactúa tanto con las personas como también los espacios, el entorno, la, la configuración del urbanismo también en Japón. Yo tengo esa perspectiva pues porque estudié una carrera relacionada con el urbanismo y de hecho hoy que andaba por el centro de Tokio me di cuenta de un contraste muy bonito que en nuestro país se ha perdido. En el centro de Tokio uno puede ir caminando en esta urbe gigante que lo absorbe a uno con esos rascacielos que cubren la luz solar cubierta de pavimento con vidrios completamente polarizados. Es un panorama realmente futurista, pero de inmediato uno se encuentra un templo. Tú tienes el rascacielos inmenso, súper moderno, y al lado tienes un templo súper tradicional, antiguo, casi que intacto como se construyó, y se ve esa combinación armoniosa entre el Japón tradicional y el Japón moderno. Y pues ver esos shocks, esos paisajes es muy interesante, ¿no? Uno está acostumbrado. El paisaje, o sea, definitivamente la parte estética es impresionante. ¿Tú qué opinas, mi querido Juan Sebastián? ¿Qué fue lo que, tú que fuiste el primero que llegó, qué fue lo que más duro te dio? Y bueno, de acuerdo con Rivera, creo que es muy, pues, chévere, ¿no? Ver como ver ese mix entre lo moderno y lo antiguo, y que eso se perdure y sea un valor inmenso y que la gente intente como preservar esos valores, me parece genial. Bueno, pero eso no es un shock como tal, ¿no? Pero sí me parece un muy buen apunte. Así, shock, sí, con las personas. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de medio tiempo, mientras estudiaba en la universidad, yo era cajero en, en una tienda de conveniencia, como en un Oxxo, ¿sí? Y, y como que hay gente que a veces no da las gracias. A mí se me hace que, por ejemplo, en Colombia todo el mundo da las gracias. No, es que, bueno, es una historia un poco mucho más, creo que es mucho más larga, porque dada mi experiencia en Japón me he dado cuenta que realmente el ser humano es el mismo, tanto en Colombia como en Japón. Gente buena, gente mala, en todos lados, creo que hay en igual proporción. Sí, es lo que ha sido, me ha dictado mi experiencia acá. Y pero bueno, creo que es historia para otro video, en serio. Pero respecto como a ese shock, como que hay gente que como que de pronto entonces como que comencé a darme cuenta que es como por el afán, por el tiempo, que la gente como que llegaba a la caja y, ay, rápido, atiéndeme rápido, pin, y salían corriendo y no daban ni siquiera las gracias. Y yo decía, como que me sentía como que, sí, en Colombia es como que todo el mundo dice las gracias, creo. Sí, como que, Mucha más calma. Yo me vi un video una vez de una muchacha ujú. que era como que le llamaban esclava corporativa, que trabajaba casi que las 24 horas del día. O sea, en Japón la gente va con un afán en la vida como mayor. Es cierto, hermano, pero
Y eso no significa que no sean amables ni nada, porque pues he tenido la oportunidad como que, no sé, ocurrió algo y pude hablar con algunas, con ese tipo de personas que, por ejemplo, por el afán no dan las gracias, cosas así. Y es normal, gente súper amable, normal, ¿sí? Pero como que digamos que esa costumbre, que puede ser un poquito boba, de no siempre es como sentir las gracias, como que fue como que, como que sí me llegó un poquito como que no cuadro conmigo, de pronto con mi personalidad latina. ¿Y qué opinan del tema de, bueno, el latino muchas veces busca, a veces evadir ciertas reglas para poder lograr ciertos propósitos, ¿sí? ¿Cómo es el tema de la rectitud del japonés en la vida? O sea, ¿cómo funciona esa parte de ellos? Yo tengo entendido que el japonés, para contradecir una regla, lo piensa dos veces. Sí, bueno, yo tomo la palabra y se me complementa. Y bueno, sí, también la primera fue una experiencia que hoy viví que vale la pena también resaltarla, pero culturales, shock culturales hay muchos también. Para responder también a la cuestión de lo estricto que puede llegar a ser el pensamiento japonés, em, como también se ve en Colombia, ¿no? Hay gente que respeta las normas y hay gente que no, pero en su mayoría en Japón la gente sí sigue un conducto social que intenta mantener la armonía de la comunidad. Cuando uno va en las estaciones ve que las personas van siempre a un lado de la estación, em, la gente intenta leer el ambiente y de paso hago una cuña para que se lea nuestros lectores y escuchas de este podcast, el artículo que publicamos hace poco en nuestra página web de MSL Japan acerca de leer el ambiente. Los japoneses son muy buenos en eso. Ellos saben entender el entorno en el que están y con base a las circunstancias que los rodean, ellos toman una decisión e intentan seguir ese flujo, esa armonía. Y eso también se ve reflejado en las normas sociales. La respetan. Las personas se paran a esperar el semáforo o el paso peatonal. Siempre el peatón va a ser prioridad en las calles. No, pues uno muy pocas veces ve a gente afanada, digamos, conduciendo, pero siempre hay como una regla social como no tangible que se respeta y que como está tan arraigado, casi todo el mundo sigue. No sé si se le quiera complementar algo ahí. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés, pero pues obviamente no es el 100%, ¿no? Acá también Mm, hay corrupción, sí hay crimen, o sea, existe, pero en comparación con Latinoamérica es diminuto el porcentaje. No, pues tú ves a todo mundo con el celular por fuera en el tren. Digamos que pues en mi caso ya no existe como esa costumbre de tener que esconder el celular mm, ujú. en un bolsillo extra en el pantalón. O Sí, llevar la maleta adelante para que no te la sí, chalequeen. Eso exacto. no, nadie te va a sacar nada Ujú. de tu maleta. Ese tipo de costumbres, por ejemplo, mi mujer me decía que a ella le sorprendió mucho que las mujeres en Colombia se guardaban el celular en el pecho, Ujú. ¿sí? Y yo creo que muchas la hacen es por seguridad más que todo. O sea, la posibilidad de que eso ocurra es muy baja. Y bueno, y la última pregunta. Em, Relacionado con el tema de, por supuesto, lo que tiene que ver con un efecto en Latinoamérica que es un poco grave, que es todo lo que se relaciona con la migración ilegal, migración irregular. Em, en Japón eso pues es imposible. O sea, en Japón no se podría entrar ilegalmente. Bueno, tengo entendido. O allá el país no goza de ese tipo de problemas, ¿cierto? Sí, hermano, yo creo que el país, por ser una nación insular, goza de ciertas ventajas en el tema de inmigración, pero existe en los casos, sobre todo, no por los medios aéreos, porque en los aeropuertos hay más controles, pero más por el lado marítimo y sobre todo por las islas del sudeste asiático. Hay mucha migración de países como Filipinas, Indonesia, Malasia, pero bueno, sobre todo los dos primeros, he escuchado que hay casos un poco más pendientes de asuntos legales.
en el lado marítimo, que pues Japón siempre ha tenido un fuerte comercio con estos países del sur de Asia. Ok, entonces, digamos que básicamente es una sociedad un poco más organizada, es una sociedad un poco más respetuosa de las reglas, pero como dices, al final todos somos seres humanos y las ciertas diferencias tan extremadamente drásticas no son como tal vez se ponen no sé, en las películas o en ciertas comunicaciones donde pareciera que el japonés pareciera como un extraterrestre en ciertos comportamientos. O sea, es cuestión de ciertos temas o ciertos estándares de cumplimiento de reglas, básicamente. Pero evidentemente un país donde económicamente la situación funciona muy diferente a la TAM y que es una potencia. Yo creo que ese es el tema que vamos a hablar en nuestro siguiente video. ¿Por qué migrar a Japón? Digamos, desde la perspectiva de crecimiento como profesional. Ese es el tema más importante que quiero que tratemos en el siguiente video, que es el que hemos venido construyendo. Lo hablaremos en nuestro siguiente video de YouTube. Les agradecemos mucho a todos por ver este corto video con algunos temas interesantes sobre las diferencias culturales. Les mandamos un abrazo.